Buenas tardes, vamos a desarrollar el tema del día de hoy, tema de la semana 5, que es el tema de axiología. Antes, bueno, parece ser que ya no se ha considerado el tema de argumentación, ¿no? Sí sé que en habilidad verbal llevan algo sobre textos, ¿no? Y uno de esos aspectos, temas que llevan por ahí es el de texto argumentativo. Claro, por ahí solamente dos puntos que sean bastante importantes de este tema que no ha aparecido, es que bueno, hasta hace unos 40 años por ahí, pero de repente un poco más, cuando se hablaba de argumentación, ¿no? Eh, se asociaba el concepto solo a la argumentación lógica. Ya luego el asunto se ha separado, ¿no? Porque una cosa era hablar de la argumentación lógica, y otro muy distinto hablar de la argumentación verbal, ¿no? La argumentación verbal, ¿no? Ya se ha hecho esa separación. Ahora, ¿hay relación entre ambas? Sí, porque lo que subyace a un texto argumentativo es también una estructura lógica, ¿no? Pero ese es un tema aparte. Y de hecho, la lógica misma es una disciplina auxiliar de la argumentación, como lo es también de la epistemología, ¿no? Como se vio la clase pasada. Ya eso, ¿no? Esa separación entre lo que es la argumentación lógica o formal y la argumentación verbal. La argumentación verbal tiene su propio ámbito de estudio. Ya a partir de ese punto, y este es el segundo punto que por ahí es, ¿no? Relevante por ahí, ¿no? Para hablar, es de los enfoques en torno al tema de la argumentación. Naturalmente, el primer enfoque, el enfoque antiguo, ¿no? El llamado enfoque formal, es simplemente el enfoque lógico, pues, ¿no? Y en el enfoque lógico ya hemos visto, cuando vimos lógica, lo que interesa es la estructura correcta, ¿no? La estructura válida. Cuando es correcta decimos que es válida. Ese es el enfoque formal. Interesa la estructura de la argumentación, ¿no? Y eso se distingue de los otros dos enfoques que sí están directamente relacionados con el tema de la argumentación verbal. El primero que es el enfoque material o verbal y el otro que es el enfoque pragmático. Cuando se habla del enfoque verbal, se habla básicamente de las oraciones, ¿no? De los enunciados que componen la argumentación. Y ahí sí interesa el significado de cada componente, de cada premisa, de la conclusión misma. Interesa el significado, ¿no? Ya que cada uno de estos componentes de las premisas son oraciones, son enunciados. En el enfoque formal, eso no interesa, ¿no? Es el enfoque lógico, que un aspecto se vio cuando se vio el tema de lógica, ¿no? Entonces aquí sí interesa el significado de las oraciones, el significado de toda la argumentación. Ese es el famoso enfoque verbal o material. Pero había añadido un enfoque más, ¿no? Que está asociado a lo que se llama lingüística del texto, ¿no? Es un tema también relativamente nuevo, de hace algunas décadas, ¿no? Desde los 80 tiene un gran impulso. En este caso, em, en la lingüística del texto, al menos en este aspecto de la argumentación, cobra relieve un elemento de la comunicación que es el contexto o referente, ¿no? Que es el sexto elemento de la comunicación. El contexto es todo lo que influye en un texto, en este caso en una argumentación. Claro, en lenguaje lo que se ve, por ejemplo, ¿no? Cuando dos personas se están comunicando, influye en la comunicación si hay bulla, ¿no? Si están construyendo cerca algo, entonces esa bulla pertenece al contexto, pero también pertenece al contexto, no sé, la realidad política, las creencias religiosas, ¿no? Las investigaciones científicas que pueden haber, ¿no? Todo eso pertenece al contexto. Por ejemplo, la realidad política, ¿no? Claro, dos personas conversan y ven la realidad política, hablan de eso, bueno, ahí vemos que el contexto está influyendo en la comunicación. En este caso, la realidad política. Con la argumentación, como cualquier texto, pasa lo mismo, ¿no? El contexto influye en la argumentación. Ese es el famoso enfoque pragmático.
Ahora, ¿qué cosa interesa en el enfoque pragmático? Solamente interesa el hecho de que alguien busca convencer a los otros, ¿no? En este enfoque interesa eso, la búsqueda de convencer a los demás y también cómo lo que es del contexto influye en lo que yo diga, ¿no? Esos dos aspectos por ahí eran los más relevantes del tema, pues, ¿no? Visto de ahí lo demás es muy general, ¿no? Muy general, ¿no? Por ahí alguna pormenorización histórica, ¿no? Clases de argumentaciones, ¿no? Bueno, por sentido común, la argumentación ocurre en diversos ámbitos. En la calle, ¿no? Cuando yo discuto con alguien, en una clase de física puede haber una argumentación científica, ¿no? En el ámbito político, cuando discuten los políticos, argumentación política, ¿no? O jurídica entre los abogados, ¿no? Entre los abogados. Sí. Sí, ahorita voy a compartir, estoy hablando de unas generalidades, pero sí, sí, sí. Sí, lo que estamos hablando son unas generalidades de un tema que no está, y ahorita voy a compartir, no es el tema, ¿no? Vamos a subir ahorita, ¿eh? Sí, sí, porque no compartir aquí. Recién vamos a pasar a hablar del tema que es este de axiología. Ya, entonces, esos dos puntos, ¿no? La distinción entre lo que es la argumentación lógica y la verbal, ¿no? La verbal. La argumentación verbal, bueno, aparece en el enfoque material o verbal, uno, pero también aparece en el enfoque pragmático, ¿no? Nada más que en el enfoque pragmático es la relación entre la argumentación verbal y el contexto, y además en cómo yo busco convencer a los otros, ¿no? A los demás. Vamos a ver el tema. Eh, Vamos a mover esto de aquí. Ya, ahora sí. Ver esto. Ujú. Um, y ya está. Vamos a ver ahora el tema de axiología, que ese es el tema que sí se ha considerado. No sé si de repente aparezca el tema que se ha obviado. Ya. El tema de axiología. Axios es valor, ¿no? Axios es valor. Pero la axiología en sí como disciplina, ¿no? Como disciplina, es la parte de la filosofía que estudia los valores, ¿no? De manera general. Estudia el hecho del valor o la valoración, ¿no? Nosotros constantemente estamos valorando, ¿no? En mercado decimos, esto está caro, está barato, hacemos una valoración económica. O en la iglesia, ¿no? Esa persona viene, va mucho a la iglesia, ¿no? Ya, una persona pía, ¿no? La piedad, la impiedad, bueno, son valores religiosos, ¿ya? Religiosos, son valores religiosos. O cuando vemos una película, ¿no? Esta película es bonita o es fea. Hacemos una valoración estética, ¿ah? Una valoración estética, ¿ya? Una valoración estética. Entonces, el hecho de valorar lo hacemos constantemente y de manera cotidiana, ¿no? O decimos Juan es malo, ya, bueno, apareció en mi calle, bueno, un matagato, ya, ¿no? Ya, una persona mala, ya. Hacemos valoraciones constantemente, ¿no? Constantemente. Constantemente estamos valorando. Bueno, ese es el tema de la axiología. Ahora bien, como disciplina, la axiología es relativamente reciente, ¿no? De repente unos 200 años o poco más de 200 años se le puede considerar como una disciplina. Sobre todo los desarrollos teóricos, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Desarrollos amplios sobre el tema del valor en la parte continental europea. Em, Ahora, para los ingleses, no toman muy en consideración la axiología como disciplina. Tienen otra línea de pensamiento, ¿no?
Por ahí lo más significativo, por ejemplo, los analíticos, pues, ¿no? Cuando no hablan de los valores como entidades, sino simplemente como elementos concretos que se dan en las acciones concretas, o los materialistas, ¿no? Como algo que se da en la realidad concreta, ¿no? No que exista de una manera trascendental o ideal. Ese es el asunto. Por eso es que en la enciclopedia Oxford ni siquiera aparece el punto de la axiología. Sí aparece el tema de los valores, porque el tema de los valores es un asunto muy antiguo, ¿no? Ya Platón habla de los valores, de lo bueno, de lo bello, de lo justo. Aristóteles lo mismo y así, ¿no? Pero como disciplina, ¿no? Esto es ver cómo son los valores, qué características tiene, cuántas clases de valores hay, qué lugar tienen los valores éticos, los valores estéticos, etcétera, en la sociedad, etcétera. Bueno, ese es un tema, como hemos dicho, relativamente reciente. Ahora, las mayores teorizaciones sobre el valor o las mejores teorizaciones sobre qué cosas son los valores, cuántas clases de valores hay, etcétera, curiosamente están asociadas al asunto de la ética, ¿no? Al asunto de la ética. Y de hecho, los más grandes teorizadores de la ética, que son Max Scheler y Nicolai Hartmann, teorizan sobre el valor, pero no teorizan sobre el valor por el hecho de que, eh, bueno, lo teorizan como si fuese un marco teórico, ¿no? Una base teórica para yo poder hablar de la ética, ¿no? En dónde se ubican los valores éticos. Primero yo tengo que hablar sobre los valores, sobre las características de los valores, sobre las clases de valores, la relevancia, ¿no? De cada tipo de valor, ¿no? Y dónde está, cuál es el estatus, ¿no? Que tienen los valores éticos. Claro, la ética de repente es, junto con la epistemología, ¿no? El asunto y el tema del conocimiento, son por ahí los temas más relevantes en la filosofía, pues, ¿no? La epistemología asociada al conocimiento y la ética asociada a la conducta moral de la sociedad. Entonces, son por ahí los temas más relevantes y de ahí hay otros temas más, ¿no? La estética eh, pasa a un segundo plano. Entonces, como es un asunto grave el de la ética, existen muchas teorizaciones sobre lo que es la ética. Pero el pensamiento sistemático que se hizo sobre la ética es recién, bueno, lo que hizo Scheler, ¿no? Pero ya antes había más teorizaciones, ¿no? También es bastante interesante lo de Kant, ¿no? Lo de Kant, pero lo que hizo Scheler fue más amplio porque toma en consideración Scheler los valores, qué son, qué características tienen, ¿no? Hizo una clasificación inclusive, ¿no? Y bueno, luego pasó a hablar sobre la ética, ¿no? Que su obra más importante es su tratado sobre ética. Ahí clasifica los planteamientos éticos que han habido hasta la época de Scheler, ¿no? Hasta la época de Scheler. Y bueno, da su propia perspectiva sobre qué cosa es la moralidad, qué cosa es la ética. Otro tanto pasa con Harman, ¿no? Aunque en el caso de Harman todavía es más minucioso, porque él aparte hizo un libro de ontología en tomos. Claro, habla de todas las entidades que hay y dentro, bueno, se ubican el asunto de los valores, ¿no? Y dentro del asunto de los valores está el tema de los valores éticos, ¿no? Los valores éticos, ¿no? Y naturalmente, aparte de hacer tratados sobre ontología, ¿no? Que es la obra más importante de Scheler, ¿no? Frente a esa obra en tomos, su libro de ética, bueno, su libro de ética también es muy, muy relevante, ¿no? Hace algo parecido a lo de Scheler, ¿no? Empieza a clasificar los distintos tipos de sistemas moral que han habido hasta el momento, hasta el siglo XIX, ¿no? Porque estamos hablando de pensadores siglo XIX que por ahí vivieron algo más en el XX, ¿no? Pero básicamente siglo XIX. ¿Ya? Los grandes estudios en torno al tema de la ética, ¿no? Entonces, un tanto que por ahí, claro, yo hablo de la ética, pero primero tengo que hablar de los valores, ¿no? De los valores, ¿no? La ética sí habla la enciclopedia Oxford, pero no habla de axiología. Entonces, la axiología por ahí cobra un relieve más grande en la parte continental europea, ¿no? Europea. Ya, entonces, empezamos ahí, ¿no? Axios es
valor, ¿no? Es valor, ya es valor. Axios es valor. Y logos es teoría, estudio, tratado, ¿no? Visto así, la axiología vendría a ser la teoría del valor o el estudio de los valores, el estudio de los valores. Entonces, a eso se dedica esta parte de de la filosofía, ¿no? De la Ahora, ¿qué cosa es el valor? ¿Qué cosa es el valor? El valor o los valores, el valor es una cualidad, por definirlo en una palabra, ¿no? Es una cualidad del objeto valorado. Y un objeto valorado, bueno, puede ser una persona, cuando decimos Juan es bueno, puede ser la acción de una persona. Cuando decimos robar es malo, puede ser un objeto como un cuadro, por ejemplo, ¿no? Decimos ese cuadro es bonito, ¿no? Puede ser un animal, puede ser un hecho social como el heroísmo, puede ser también un objeto ideal, también susceptible de valor, un conocimiento, ¿no? Un conocimiento verdadero, conocimiento falso. Verdadero o falso son valores teóricos o cognoscitivos. Y así, y así, ¿no? Ahora, esa cualidad que uno resalta, pues, es la característica más notoria de los valores, es que todo valor tiene su antagónico, su opuesto, ¿no? Es la característica de polaridad que Max Scheler por ahí ya había hecho notar, ¿no? Había hecho notar, ¿no? Que es lo más resaltante, ¿no? Polaridad, ¿no? Cualidad, ¿no? Esta comida me gusta, ¿no? Positivo, esta comida no me gusta, rechazo. Ya, eso por un lado, eso es el valor. Ahora, el otro asunto, el otro asunto tiene que ver con la naturaleza del valor y la naturaleza misma del juicio de valor. Cuando decimos, ¿no? Eso me gusta, no me gusta, el juicio. Tiene que ver con el hecho de que o el valor es algo que está en los objetos externos a mí, en la realidad externa, en la naturaleza, ¿no? En algo fuera de mí, o el valor está en mi cabeza, en mi mente, en mis deseos, en mi subjetividad. No hay otra posibilidad. Claro, los objetivistas, por ejemplo, dicen, ¿no? No, los objetivistas dicen, las cosas tienen valor. Por eso nosotros deseamos los objetos, ¿no? Cuando decimos, quiero un teléfono porque necesito comunicarme. El teléfono es útil, ¿no? Ahí el valor de ese elemento está en el mismo objeto porque sirve para la comunicación. Entonces ahí se ve claramente que ¿no? Lo valioso está en el mismo objeto, pues, ¿no? La utilidad. Bueno, esa es una posición objetivista. El valor está en el objeto, en este caso el objeto teléfono, ¿no? Sirve para la comunicación. Ahora, en las posiciones subjetivistas ponen ejemplos del tipo, ¿no? A Juan le gusta comer el pescado y a María no le gusta, ¿no? Un mismo objeto valorado tiene aceptación por un lado y rechazo al mismo tiempo. Claro, es que por ahí el valor está saliendo de los deseos, ¿no? De los gustos personales, o sea, de la pura subjetividad, ¿no? Esa es la otra posición. Ahora, más adelante se van a ver, ¿no? Teorías subjetivistas acerca de lo que es el valor, o el juicio del valor, y teorías objetivistas sobre la naturaleza del valor o el juicio de valor. Ya eso se va a ver casi al final, ya, al final, casi al final. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, el valor es, así por ponerle una palabra, una cualidad de los objetos valorados, ¿no? Que pueden ser objetos, pueden ser acciones, pueden ser personas, hechos, ideas, conocimientos, etcétera, etcétera. Ahora, entonces dijimos, ¿qué cosa es lo que resalta más? Bueno, es el hecho de que un valor tiene su antagónico, su opuesto, ¿no? Es la característica que se conoce como polaridad. Ahora, tanto la polaridad como la jerarquía fueron bastante estudiados, ¿no? O puestos de relieve por Max Scheler, ¿ya? Por Max Scheler, ¿ya? De quien por ahí se habló cuando se habló en Latinoamericana se habló de Henri Bergson, ¿no? Es porque es antecesor de Bergson, ¿no? Antecesor de Henri Bergson.
¿ya? O en Riverson toma esa línea espiritualista de Max Scheler, ¿no? De Max Scheler, ¿ya? De Max Scheler. Entonces, todo valor tiene su opuesto, ¿no? Si decimos lo bueno es porque está lo malo. Si decimos lo justo es porque está lo injusto, lo agradable porque está lo desagradable, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente característica es la característica del grado. El grado es la intensidad con que puede presentarse un valor, ¿no? Un valor. Un mismo valor puede tener normal intensidad, eh, de repente hasta poca intensidad, ¿no? Mucha intensidad, ¿no? Claro, esto es decir, cuando decimos esto es algo bueno, esto es muy bueno. O cuando decimos robar es malo, pero asesinar es muy malo. Claro, ahí evidentemente se ve que una cosa tiene más intensidad que la otra, ¿no? Asesinar es más intenso en sentido negativo que robar, por ejemplo. Ya, eso viene a ser la intensidad y pasa con todos los valores, ¿no? Un valor puede presentar distinta intensidad, ¿no? O grado, o grado. La otra característica es la de jerarquía, ¿no? La de jerarquía. La de jerarquía también fue estudiada por Max Scheler, eh, pero él tenía su propio sentido del, bueno, en principio la jerarquía es la característica que te permite ordenar los valores a voluntad. Una persona A ordena unos valores encima de otros. Una persona B lo hará de otra manera, ¿no? Lo hará de otra manera, ¿ya? Lo hará de otra manera. Lo hará de otra manera simplemente, ¿no? Entonces, eso se hace a voluntad. Ahora, en el caso de Scheller, él consideraba que los valores que estaban primero eran los espirituales. Si recordamos, claro, Scheller está dentro del espiritualismo, lo mismo que en Riverson, cuando se vio el espiritualismo latinoamericano, ¿no? El espíritu entendido como la voluntad, ¿no? O lo que en Riverson llamaba el vital. Es una forma del vitalismo. El espiritualismo es una forma del vitalismo o filosofía de la vida. Lo que pasa es que tanto en Max Scheler como en Riverson luego se va a asociar la vitalidad humana a la razón, ¿no? A la razón, a la racionalidad, cosa que es opuesta a la vitalidad de Nietzsche o Schopenhauer, ¿no? Que asocian la vitalidad a los instintos, o sea, al impulso irracional o a la irracionalidad, ¿no? Eso es una forma de vitalismo distinto el espiritualismo. Ahora, ¿qué cosa pone de relieve el espiritualismo? Bueno, que gracias a que el ser humano tiene voluntad, ¿no? Una voluntad que está unida a la razón, es un ser moral. Es un ser moral. Por esa espiritualidad es que el hombre es un ser moral. Eso lo pone de relieve este Max Scheler y luego lo va a resaltar en Riverson también, ¿no? En Riverson, ¿no? Cuando hable de la libertad, ¿no? Eh, Eso lo va a poner de relieve, ¿no? De relieve. Entonces, claro, dentro de la libertad está la libertad, ¿no? Entendida como moralidad. Bueno, eso lo pone de relieve en Riverson, pero lo toma de Max Scheler, ¿no? Entonces, cuando hace su jerarquía Max Scheler, lo primero que pone son los valores espirituales y religiosos, ¿no? Para él, eso es lo primero que menciona. No pone primero lo que es propiamente ética, ¿no? Bueno, en ese orden primero está lo espiritual, lo religioso. Y como yo soy espiritual religioso, algo asociado a mi conciencia, a mi razón, yo soy un ser moral o ético, dice. Soy un ser moral o ético, ¿no? O lo dicen propiamente, somos seres que renunciamos a los instintos por la razón y la espiritualidad. Dice. Ya, esa es la jerarquía que había hecho Scheller, ¿no? Primero ponía por ahí los valores espirituales, ¿no? Bueno, después todos los demás. La, bueno, esa era la óptica de Scheller. Lo que ahora se acepta es que primero están los valores éticos, pues. ¿No? Bueno, es lo que sería normalmente en una sociedad occidental, ¿no? Los valores éticos, morales, ¿no? Por ahí primero, ¿no? Pero bueno. Scheller no, Scheller ponía primero los valores religiosos, espirituales. El asunto es que Scheller tenía un modo de ver la espiritualidad, pues, ¿no? Nosotros tenemos otro modo de ver la espiritualidad, la religiosidad.
ya más conforme a los estudios de sociología que hay en el siglo XX, ¿no? Claro, una cosa es la espiritualidad, la religiosidad, por ejemplo, que uno ve en los budistas, en los jainistas, ¿no? O en muchas otras manifestaciones religiosas, culturales de la India, ¿no? Que ahí se ve mucho de esto, ¿no? Se ve por ahí en las calles los llamados santos, los sadhus, ¿no? Hay bastante de eso, ¿no? Y cuando uno ve el fundamentalismo indio, em, Occidente no lo ve con mucho temor, ¿no? Bueno, más temor causa el fundamentalismo islámico, ¿no? Claro, la religiosidad, van a decir los sociólogos actuales, varía en cada cultura, en cada sociedad. ¿Y cómo ven la religiosidad? Bueno, los islámicos. Bueno, en los islámicos, como en cualquier religión, ¿ah? Han aparecido fundamentalismos, ¿no? Y eso es algo pernicioso, pues, ¿no? El fundamentalismo en Occidente, bueno, existió en el caso de la religión no católica, existió en la Edad Media, ¿no? Con la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Con la Inquisición, claro, es una manifestación de fundamentalismo. Ahora ya no hay eso, ya no hay. En el mundo judío, bueno, es un mundo muy cerrado el fundamentalismo judío, ¿no? Están los ultra ortodoxos, ¿no? Los ultra ortodoxos se encierran, pero hacia adentro. Claro, ellos no te dicen vamos a matar a todo el mundo, ¿no? En cambio, cuando aparece un fundamentalismo religioso en el Islam, ahí sí hay la orden de matar todo lo occidental, ¿no? Todo lo occidental, ¿no? Entonces, el líder religioso, por ejemplo, de Irán las cabezas religiosas de Irán, nunca dicen, ¿no? Nosotros mandamos eliminar judíos o que ataquen a todo occidental, ¿no? Simplemente lo que ellos dicen, el deber de todo seguidor del Islam, ¿no? Es eliminar todo lo que no esté de acorde con nuestras creencias, ¿no? Claro, eso es lo que manda el fundamentalismo. Se ve en la cabeza, en las cabezas religiosas, ¿no? O líderes religiosos. Bueno, ahí es que son varios clérigos en Irán, ¿no? Aunque tienen una cabeza visible, ¿no? Es el llamado ayatollah, pero en realidad son varios, ¿no? Y sus seguidores, pues, ¿no? ¿Ya? Y hay un concepto que aparece ahí, es el de guerra santa, ¿no? Tiene un término que se llama yihad, ¿no? Yihad. Yo he llegado a conocer a un musulmán aquí en Lima, no sé si sería de peruano, no sé dónde sería, porque hay bastantes, el Islam está difundido, bueno, como le inmigrantes hay, ¿no? En América, bueno, mismo Norteamérica también, la tierra de la libertad, igual, ¿no? Nada más que ahí hay más control para que no haya, no sé hasta qué punto habrá control, que no se introduzcan esas ideas fundamentalistas, ¿no? Bueno, se llamaba curiosamente yihad, ¿no? Era un taxista ahí, ¿no? Una cajuela de su taxi y atrás tenía un Corán envuelto en una manta ahí, ¿no? Y tú no lo puedes tocar eso, ¿no? Eso no es para los no iniciados, ¿no? No es para los impíos. Bueno. Ahora, el asunto es que eso lo manda. Es decir, nosotros no mandamos, ¿no? A que jamás haga lo que hace, ¿no? ¿No? Dice, o Hezbollah, ¿no? Aunque ese es el discurso de la parte religiosa, que supuestamente no gobiernan, los que verdaderamente gobiernan, bueno, claro, tienen autoridades políticas también en Irán, pero eh, ahí el que dirige todo es la cabeza religiosa, porque es un estado teocrático, es un estado religioso. Claro, se desentiende ahí. Nosotros no, los religiosos, nosotros no mandamos las armas, claro, pero lo hace el gobierno iraní. O sea, ellos hacen lo que hacen ahí básicamente es un lavado de manos. No mandamos armas, no mandamos matar gente, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Asociados a esta ideología también los de Hezbollah en el sur del Líbano. Ahora, Líbano debería ser una nación cristiana. ¿Saben que ahí está un cristiano, ¿no? Hay varias ramas cristianas antiguas en Medio Oriente, ¿no? Algunas de ellas, los armenios, por ejemplo, en siglo XIX, ¿no? Bueno, cuando Turquía todavía tenía presencia todo el siglo XIX, en el siglo XX ya pasa todo a manos del Imperio Británico y del francés, ¿no? El asunto es que, por ejemplo, los turcos, ahora aparece Erdogan, ¿no? Que muy religioso él, ¿no? Que muy humanista él, ¿no? Están eliminando civiles en la franja de Gaza.
Pero ¿cuál es la historia de los turcos? Los turcos hacían genocidio con los armenios, una población cristiana. Literalmente buscaban exterminarlos ahí. O sea, no es que yo voy a buscar bases debajo, no, arrasaban con la población armenia. Uno. Ahora, eso mismo hacen con la población kurda, ¿no? Igual buscan eliminarlos, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ahí está el humanista Erdogan, dice. Alguien se ha preocupado por darles un territorio a los kurdos porque ese mapa cuando se hizo en el siglo XX se hizo mal. A los kurdos no le dieron nada de territorio. Son una nación. Hay nación kurda. Tienen su propia cultura, ¿no? Y los kurdos están en parte de Turquía, parte de Siria y parte de Irak. En Irak tiene una región autónoma porque, bueno, ahí hubo la intervención de los americanos, ¿no? Se metieron con medias verdades, ¿no? Medias verdades, no todo era falso, ¿no? Una parte era mentira, pero lo que sí era cierto es que sí había un exterminio, pues, de los kurdos, ¿no? Bueno, los kurdos son atacados en esa época por los iraquíes, por los sirios, ¿no? Bashar al-Assad, ¿no? En Siria, bueno, igual, ¿no? La misma política de Erdogan, ¿ya? Ese es el asunto. Entonces, cada cultura tiene su propio modo de ver la religiosidad. Ahora, en el origen de la guerra que hay ahí en lo que se llama, bueno, mal llamada Palestina, pues, ¿no? Es un nombre romano. Bueno, es una historia que da para largo porque nunca hubo nación palestina. Ahí hubo terratenientes en la parte norte, terratenientes que podían haber venido de Siria o Jordania, gente con plata y con poder, cierto poder político porque se vinculan al poder político. Y había gente trabajadora, ¿no? Que venía de Egipto, de Siria, de Jordania misma, ¿no? Ya, eso es lo que llaman palestinos. O sea, gente venía de otras culturas, ¿no? De otras sociedades a trabajar, que en los 30 se van a ver envueltos en una guerra hasta el día de hoy, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el mufti, el líder religioso islámico de Jerusalén, mandó una yihad. ¿No? Esa yihad no se acaba. Mm, ese es el origen, no 1948, ¿no? Que fue la declaración casi unilateral del Estado israelí, ¿no? Israelí. Ahí más hay un asunto político, porque en teoría los británicos querían partir Palestina. Lo que sí está mal dicho es que se quería hacer un Estado palestino, musulmán, ¿no? Musulmán y uno judío, ¿no? En realidad los ingleses ya habían hecho un Estado musulmán con el Estado jordano, ¿no? Al que le habían dado una porción de terreno extra, que ni siquiera era de Jordania, ¿no? Ese mapa mal hecho, en la llamada Palestina británica. Y lo lógico era pues que mandaran ¿no? a los cuasi colonos musulmanes a todos a Jordania, pues, como hicieron cuando dividieron la India y Pakistán, ¿no? Separaron totalmente porque no van a poder convivir ahí, por el asunto de la guerra que ya había, era lo lógico. Entonces, no pasó eso, pues, no, no pasó eso, ¿no? Más bien plantearon hacer con el plan Balfour, ¿no? Que ahora de repente lo deban revisar porque pudiera venir algo sobre el plan Balfour, ¿no? El famoso plan Balfour que planteaba la creación de dos estados en la Palestina romana, ¿no? Para ser distinta de la Palestina británica que era más grande. Eh, Partir en dos estados, ¿no? Dos estados, ¿no? Un estado judío y un estado, segundo estado musulmán, ¿no? Y ya la población cristiana de Palestina no existía, pues, ¿no? Ese es el otro problema, ¿no? Porque cuando los musulmanes palestinos hablan de la Palestina, dicen, aquí no había judíos, no había cristianos. Los cristianos son más antiguos todavía ahí, tienen presencia más antes todavía que los islámicos. Pero bueno, ya el asunto era ese, ¿no? Ahora, ¿qué cosa pasaba? Bueno, aparte que el Imperio Británico es una suerte de mecedora, era, sobre todo para los judíos, porque no dejaban entrar colonos judíos. Sin embargo, los árabes sí tenían libre tránsito en esa región. ¿No? Entonces, los colonos judíos han llegado desde el siglo XIX hasta el XX a expensas de esta posición. En cambio, Turquía y luego los británicos favorecieron a los musulmanes. Ahora, en el siglo XX, los ingleses favorecían a los árabes musulmanes. ¿Y por qué? Porque siempre han considerado ellos que los árabes, los musulmanes, siempre iban a ser sus amigos, sus aliados,
sociales, económicos, etcétera, ¿no? Ahí está ese famoso personaje Lawrence de Arabia, ¿no? Muy apegado a los árabes. Cosa que no era cierto, pues, ¿no? Al final, eso no va a pasar, pues, ¿no? No va a pasar. Entonces, siempre les favorecían en todo. Entonces, eso lo van a notar los judíos, ¿no? Los israelíes, ya bueno, bueno, todavía no había Estado de Israel, ¿no? Y hay otro asunto contra los ingleses, o sea, los judíos en la Palestina romana, una guerra santa impulsada por el mufti de Jerusalén y los terratenientes, ¿no? Que muchos o casi todos, que bueno, gran parte habían vendido sus terrenos a los judíos, ¿no? Porque simplemente lo que les interesaba era el dinero, ¿no? Era territorio comprado lo del norte. La única parte fértil que hay en Palestina es el norte, ¿no? De donde viene el único río que pasa por toda la Palestina romana. Bueno, habían vendido, pues, ¿no? Pero luego se acordaron que no, que somos muy patrióticos, vamos a recuperar esto, ¿no? Se juntaron al mufti e involucraron a la gente que no tenía nada que ver, ¿no? Los que habían ido a trabajar en una guerra que es hasta ahora. Eso por un lado. La otra guerra era contra los británicos. Los judíos se enfrentan a los británicos, porque ya se dieron cuenta de que todo era una mesida, pues, ¿no? Y empiezan a hacer atentados contra el imperio británico, ¿no? Entonces, y luego es eso, sabiendo que ya les va a explotar en la cara el asunto a los británicos, ¿no? Ya los judíos tienen varios grupos armados, ¿no? Algunos más radicales que otros, simplemente van a dejar ser, se van a apartar. No es que los ingleses se hayan favorecido ahí, ¿no? ¿No? Simplemente se van a hacer a un lado, pues, ¿no? Se van a hacer a un lado. Entonces, ahí había dos asuntos. Uno, el asunto de la yihad, el otro, el problema contra los ingleses. Entonces, eso no lo veía Scheller, ¿no? La religiosidad se ve de una manera distinta en cada cultura. Scheller, bueno, sí había cometido de ver esto de generalizar el tema de la espiritualidad. De repente sí, en algunas creencias se ve más asunto de la espiritualidad, ¿no? El asunto de los santos en la India, ¿no? Que verdaderamente santo vive una vida retirada, pues renuncia a todo, ¿no? Renuncia a todo. Bueno, eso pasa en la India, ¿no? Hay la figura de los santos, ahí los sadhus están andando ahí, ¿no? Viviendo pobremente, austeramente. Ya, entonces, jerarquizar es poner unos valores encima de otros a voluntad. Bueno, lo que había hecho Scheller era poner primero los religiosos, después venían los morales, ¿no? En ese orden, en ese orden. Ahora, una persona puede poner, ¿no? De repente dice, a mí me parecen primero los valores éticos los más importantes, después puedo poner los valores religiosos, después los estéticos. Voy haciendo una jerarquía personal, ¿no? Pero pregunta, una persona que hace negocios ilícitos, ¿no? Que los hay de diversos tipos, ¿no? Acá en el Perú, bueno, lo hay desde la extorsión, ¿no? ¿No? La producción de sustancias ilícitas, ¿no? Sustancias ilícitas, ¿ya? Eh, a ellos les interesa el dinero, pues. Entonces, primero, ¿qué cosas van a estar? Los valores económicos, ¿no? El auto caro, la mansión suntuosa, la casa costosísima, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. Y bueno, y hay la cultura del olvido, pues, ¿no? Los que han impulsado más el drama que vivimos, porque la gente no lo nota, porque todavía no somos Ecuador, todavía no somos México, ¿no? Donde hay carteles organizados, ¿no? Pero de aquí están saliendo toneladas de droga al año. Y ahora, para producir eso se necesita, pues, ¿no? No sé qué parte de combustible, creo querosene, gasolina para hacer ácido. Entonces, para que eso llegue a la selva, donde van a macerar, hay control aduanero, policial, entonces algo está fallando, pues. Y cuando capturan a un narco, y eso sí lo capturan, porque normalmente le echan la culpa, bueno, a los que están más abajo, ¿no? Bueno, ahí los vacíos legales, ¿no? Ahí está, los liberan, ¿no? Los liberan, ¿no? Ahí están, ¿no? Eh, ya, hay ese problema, pues, ¿no? Por un lado, y a los congresistas nunca les ha interesado, bueno, que haya una reforma en las leyes, pues, ¿no? Si hay evidencia ¿no? de ese tipo de negocios, tiene que estar encerrado un buen tiempo, ¿no? No es que lo van a soltar por una fianza ahí inmediatamente, ¿no?
¿ya? Entonces, ellos ponen, entonces los que hacen negocios ilícitos, primero ponen los valores económicos, ¿no? Después pondrán los valores religiosos de repente, ¿no? ¿Ya? Y después de repente, no sé, pues, ¿qué otros valores pueden poner? Eh, ya, y así, van ordenando, ¿no? Los valores éticos, los valores vitales, ¿no? Los de la salud, también bastante debajo, pues, ya bastante debajo. Entonces, en eso consiste la característica de jerarquía, simplemente poner algo encima de otro a voluntad, ¿ya? Pues cada persona lo hace de manera distinta, pues, ¿ya? Distinta, ¿no? Clases de valores. Bueno, esta clasificación es amplia, ¿no? Es más amplia que de la que había hecho, que la que había hecho Scheller, ¿no? La clasificación de Scheller era bastante cortita, ¿no? Que es más para lo teórico, ¿no? No es tanto, no es para estudio, pues, es más para teorizar. Ya, bueno, esta clasificación es más amplia. No se toma en consideración qué valor es más importante que otro, ya que hemos dicho, eso lo hace una persona a voluntad, lo hace una sociedad a voluntad, lo hace un país a voluntad, si se quiere, ¿no? Em, los primeros valores que mencionamos aquí son los económicos. Los valores económicos giran en torno a la idea de útil, ¿no? De útil. Ahora, lo útil. Lo útil se puede entender de dos maneras. Lo útil lo entendemos como algo que sirve, ¿no? Que sirve, pero lo útil también entendemos como algo que te beneficia económicamente, ¿no? Como cuando decimos, este es un negocio lucrativo. Lucrativo, no lucrativo, son valores económicos, ¿no? Económicos, ¿ya? Concepto de lo útil o de la utilidad, ¿ya? Valores económicos. Esto está caro, está barato, también son valores económicos. Luego tenemos los valores éticos, los valores éticos. Etos significa, etos significa costumbre, costumbre, ¿no? Costumbre, hábito. Por extensión aparece el significado de conducta, ¿no? De conducta, ¿ya? De conducta, ¿no? Ahora, por el contexto de la palabra ética, por el contexto de la palabra ética, se refiere a la conducta del hombre. Y la conducta del hombre es una conducta moral, moral. Y la conducta moral gira en torno a lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. ¿Ya? En el contexto del término ética, etos significa conducta moral, pues, ¿no? Conducta moral, ¿ah? Conducta moral. En otros términos significará otra cosa, pues, ¿no? Etos también aparece, ¿no? Como parte de la palabra como etología, por ejemplo, ¿no? La etología también habla sobre la conducta, ¿no? Es un término, pero se refiere a la conducta de todos los seres vivos, ¿no? Y de hecho, etología designa, se usa para designar una de las disciplinas por ahí más interesantes que hay en la biología, que es la conducta de los seres vivos, la conducta social de los seres vivos, ¿no? Porque ya se ha visto que hasta las hormigas tienden a ser social, por lo general, ¿no? Hasta los insectos hacen sociedades. Se ve grupos de insectos conviviendo, ¿no? Ya, ese es, aunque de repente no sea regla general, por ahí es algo que se ve hasta en los insectos, ¿no? Se ven los insectos, se ven las aves, se ve en los primates, ¿no? Etcétera. Se ve. Entonces, cuando digo etología, etos, conducta en general, en este caso, ¿no? En general, ¿no? Bueno, la etología, como dijimos, tuvo reconocimiento a partir de los 70, ¿no? De los 70. Trabajos pioneros que hubo ahí sobre etología fue lo de Timbergen, Carl von Frisch, que estudió a las abejas, ¿no? La vida social de las abejas, comportamiento de las abejas, y Conrad Lorenz, ¿no? Que estudió la conducta de cierto tipo de aves, la conducta social de cierto tipo de aves. Ahora hay subespecializaciones dentro de la etología, como son, por ejemplo, la primatología, el estudio de, ¿no? de los primates, ¿no? De los primates, ¿no? Ahí, por ejemplo, sobresale, me parece que es sudafricana la científica, es Jane Goodall, ¿no? Jane Goodall, ¿ya? Jane Goodall.
Por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, en el contexto, ethos designa la conducta moral, pues, ¿no? La conducta moral. Ahora, pero hay otro detalle más, la conducta moral del individuo, ¿no? Para ser más precisos, porque algunos suelen clasificar los valores éticos, y lo cual es válido, ¿no? Los valores éticos con los sociales juntos. Ambos se refieren a la conducta de las personas. Nada más que la conducta ética es la conducta teórica, la conducta individual, si se quiere, ¿no? Para teorizar. Cuando se habla de la conducta en los valores sociales, es cómo se da la conducta de una persona en relación al grupo social, al grupo humano, ¿no? Al grupo humano. Por ejemplo, cuando uno practica la solidaridad, uno es solidario con los demás, ¿no? La solidaridad que es un valor social. Pero es válido juntarlos, ¿no? Y de hecho algunos lo hacen, ¿no? Perdón, Aristóteles, por ejemplo, no hace distinción entre lo ético y lo político, entre lo individual y lo social, ¿no? Y claro, por ahí uno puede hablar de una persona justa, pero también puede hablar de una sociedad injusta, ¿no? Decir, Sócrates fue la persona más justa y Atenas, ¿no? Decía Genófanes, bueno, fue la sociedad más injusta porque condenó a Sócrates, ¿no? Entonces, pero aquí, bueno, por motivos didácticos están separados y son fácilmente distinguibles, ¿no? Ya, entonces, valores éticos, bueno, malo, justo, injusto, honesto, deshonesto, etcétera, ya, etcétera, ¿no? Etcétera. Luego tenemos los valores estéticos, ¿no? Los valores estéticos, ya, los valores estéticos. En el caso de los valores estéticos, en el caso de los valores estéticos, bueno, ya hemos dicho en la primera clase que aistesis es sensación, es percepción. Claro, y tiene mucho, bueno, el sentido de asociar el término estética a belleza es un sentido más entre moderno y contemporáneo. No es un sentido antiguo, ¿no? Se habla de la belleza en las obras de arte, en especial, en particular, es un sentido muy actual, ¿no? Aistesis es lo más clásico. ¿Y por qué la sensación, el percibir se asocia al tema de la belleza? Es que para los griegos, en el mundo real, en el mundo natural, hay de por sí armonía, hay belleza. Hay armonía y belleza en el mundo natural, ¿no? Y de hecho, cosmos significa armonía, ¿no? Un sinónimo de physis, de naturaleza, de universo. Entonces, hay belleza en el mundo real, en la naturaleza, en la realidad para el griego, ¿no? Por eso de ahí, de usar aquello de aistesis. Entonces, la belleza es algo que se siente de manera espontánea, que los griegos sentían de manera espontánea cuando veían las plantas, cuando veían los astros en el firmamento, ¿no? Ya percibían la armonía, la belleza. ¿Y el arte qué cosa era? Bueno, el arte simplemente es imitar esa belleza que existe en la naturaleza, en la realidad, ¿no? Mimesis. A partir de ese punto van a aparecer teorías como la de Platón y Aristóteles, de las cuales se van a hablar más adelante, que difieren, ¿no? Toman el término de mimesis con variaciones, ya, difieren un poquito, ¿no? No plantean lo mismo, no plantean lo mismo, mientras que para Platón el arte es una copia de copia. Para Aristóteles sí es una imitación directa de la realidad, mientras que para Platón el arte busca la verdad y no lo logra. Muy por el contrario, el arte, el artista nos alejan cada vez más de la verdad. Para Aristóteles no interesa en el arte la verdad, sino la verosimilitud, dice, ¿no? La verosimilitud. O sea que lo creado artísticamente se parezca a la realidad. ¿Ya? Esa es la verosimilitud. Ahora, lo otro de asociar la belleza a las obras de arte es un sentido muy actual, pues, ¿no? Muy actual. Pensadores como Hegel distinguen entre la belleza que hay en la obra de arte y la belleza que hay en la physis, en la naturaleza. Nada más que para Hegel, es el caso de Hegel, la belleza que hay en el mundo natural, ¿no? En la realidad cambiante, es inferior a la belleza de la obra de arte, ya que para Hegel la belleza en las obras de arte provienen del mismo espíritu absoluto o son manifestación concreta del espíritu absoluto. Ya, por eso el arte, la obra de arte, la pintura, la escultura, la música es superior, dice Hegel, ¿no? A la belleza que hay en el mundo natural.
eh, bonito, feo, armonioso, no armonioso. Ahora, por el contexto, uno puede usar un término de ética, por ejemplo, cuando decimos, esta pintura está muy buena, ¿no? Claro, la palabra bueno es un término que se asocia a lo ético, ¿no? Pero por el contexto, un término puede significar otra cosa. En este caso, si yo digo esta obra de arte es muy buena o buena, estoy haciendo una valoración no ética, pues, ¿no? Sino estética. Es como si yo dijera esta obra de arte es muy bonita, pues, ¿no? O algo así. ¿Ya? Eso también depende del contexto, ¿no? Del contexto. Luego tenemos los valores religiosos, ¿no? Los valores religiosos. eh, los valores religiosos. Bueno, está asociado mucho al concepto de sociedad, la religiosidad, ¿no? Los valores religiosos giran en torno a la idea general de santidad, ¿no? De santidad, ¿ya? A la idea general de santidad, ¿no? A la idea general de santidad, o de sacro, de sacralidad, sacralidad. Por ejemplo, em, hierático, ¿no? Hierático profano. Hierático, bueno, hieros es sacro, pues, ¿no? En griego, ¿no? Bueno, en latín es sacro, pues, ¿no? Es lo mismo, hieros es en griego, ¿no? Hierático profano. Pío impío, ¿no? Pío impío, ¿ya? Pío impío, pío impío, ¿ya? Luego tenemos los valores sociales. Ah, me olvidaba. Por el contexto también, no solamente puede variar el significado de un término, ¿no? Cuando yo digo obra de arte buena, estoy diciendo obra de arte bellísima, no bella, ya. Ahora, por un contexto también yo puedo decir, veo el noticiero y veo que alguien ha robado en una iglesia. De ese contexto, de ese contexto se deriva, de ese contexto se deriva hasta dos tipos de valores, ¿no? Por ejemplo, cuando, ¿no? Si yo digo, alguien está robando en una iglesia, primero, robar, ya, una valoración ética negativa, moral negativa, ¿no? Pero en una iglesia robar es profanar, ¿no? Entonces, es una persona profana, dice, una persona impía. Entonces, hasta dos tipos de valores, ¿no? Se puede derivar de un solo contexto, ¿no? Entraron a robar objetos de plata a la iglesia, valores éticos y también religiosos, ¿no? Dos cosas, por un solo contexto. Ahora, luego tenemos los valores sociales, los valores sociales. Bueno, en este caso hemos dicho que aquí tiene que ver la conducta de la persona ante el grupo social, ante los otros, ¿no? Claro, por ejemplo, un hecho social como el heroísmo. Claro, el heroísmo es un valor social, ¿no? Uno es héroe ante los otros, ¿no? Dicen, para nosotros el hecho, ¿no? La acción de Bolognesi fue un hecho heroico, ¿no? Para todos nosotros. Ahora, pero como aquí también aparece, como en el caso de la religión, aparece la sociedad, cada sociedad tiene su propio modo de ver a los héroes, pues, y cada época también, ¿no? Y ese es un concepto del materialismo dialéctico, ¿no? De histórico. Claro, por ejemplo, los japoneses todavía consideran, bueno, sobre todo las partes más conservadoras, eh, como sus héroes, en principio los samuráis, pero más próximo a ellos está la Segunda Guerra, ¿no? Los kamikazes. Los kamikazes eran los pilotos suicidas, pues, ¿no? Se estrellaban deliberadamente contra objetivos, pudiera ser un barco americano, ¿no? Pudiera ser un barco americano, ¿no? Premeditadamente es bueno, lo veían como el acto heroico, pues, ¿no? El acto heroico. Ahora, normalmente había, pues, ¿no? Esos aviones, ¿no? Aviones normales donde tú subes y bajas, ¿no? Pero los japoneses habían ido un poco más allá y habían hecho una suerte, no recuerdo el nombre de estos avioncitos, ¿no? Que eran una suerte de ataúdes, ¿no? Féretros con alas, ¿no? Porque tenía puerta de entrada, pero no había salida ya. Claro, iban de frente a estrellarse, pues, ¿no? Y claro, porque ellos estaban peleando en nombre del hijo claro, el emperador tenía un estatus divino, ¿no? Estaban peleando por una suerte de deidad, ¿no? Deidad, deidad.
Ya, había ese pensamiento, ¿no? Hasta que luego, con el fin de la Segunda Guerra, bueno, el emperador Akihito va a declarar que no es ninguna deidad, pues. Ya eso va a pasar ahí, ¿no? Y entonces ellos veían, bueno, como héroes, ven a los kamikazes ahí, o los veían, ¿no? Entre los judíos, entre los israelíes, ¿no? Bueno, entre los israelíes ven como heroicos a los celotes de Masada, ¿no? Masada en el siglo I, bueno, Masada es un monte rocoso, es una suerte de monte rocoso, pues, ¿no? En la cima ahí estaba el palacio de Herodes, ¿no? Un palacio de Herodes, bueno, uno de los palacios de Herodes, ¿no? Y claro, era una suerte de fortaleza inexpugnable, pues solamente había un camino, ¿no? Solamente había un camino ahí para subir, y ahí se podía resistir por meses, ¿no? Porque había una suerte de autoproducción, bueno, había reservas, había reservorios de agua. El agua se acumulaba de manera natural en cisternas detalladas en la roca, ¿no? Entonces, ahí iban a resistir mucho, ¿no? Hasta que los romanos cercaron eso, pues, ¿no? Y en algún momento, viendo que los romanos estaban haciendo una suerte de camino artificial hacia la cima, bueno, determinan suicidarse, pues, ¿no? Con sus familias. Ya, hasta ahora es un símbolo de la resistencia heroica, pues, ¿no? Lo de Masada, ya lo de Masada. Ya, tiene que ver mucho con el concepto de sociedad, bueno, que varía, pues. Ya, luego tenemos los valores teóricos, ¿no? Los valores teóricos o cognoscitivos también, o del pensamiento le llaman también, ¿no? Teóricos, cognoscitivos o del conocimiento, del pensamiento, etcétera. Bueno, ahí están, bueno, todos los conocimientos, pues, ¿no? O todas las ideas, conocimientos, pensamientos, bueno, están aquí. Un conocimiento, bueno, los conocimientos decimos que son verdaderos o falsos, ¿no? La Tierra es un planeta, ya, es un conocimiento verdadero. Verdadero o falso son valores teóricos. Ahora, en aspectos eh, ideales, ¿no? Como una relación lógica, ¿no? Cuando decimos la estructura de ese razonamiento de un modus ponens o tollens es correcta, ¿no? La estructura es correcta, por lo tanto decimos que es válida. Validez e invalidez son valores teóricos. O ese concepto que tanto le gustaba a Aristóteles, ¿no? La verosimilitud. Verosimilitud es algo que tenga coherencia o que se parezca a la realidad, ¿no? Antiguamente había conocimientos inverosímiles, pues, sobre todo en el asunto de cómo se origina la vida. Entonces había afirmaciones del tipo de que los peces eh, nacen de hojas de árboles, ¿no? Nacen de hojas. ¿Y por qué? Porque los peces más o menos tienen una forma ovalada, pues, ¿no? Y veían, ¿no? Que selva adentro, bosque adentro, hojas caían al agua, ¿no? Había ese tipo de planteamientos inverosímiles, ¿no? O que también que lagartijas, otro tipo de bichos nacían del barro, del lodo. Ya, había ese tipo de planteamientos antes, o sea, eh, eran enunciados o planteamientos inverosímiles, ¿no? Verosímil, inverosímil también son valores teóricos. Luego tenemos los valores sensoriales. Estos valores se refieren a los cinco sentidos, pues, ¿no? Tacto, olfato, gusto, etcétera, ya, etcétera. Ya, cuando comemos algo, ¿no? Esto me gusta, no me gusta, ¿no? Me gusta, no me gusta. Cuando alguien está taladrando en la calle, están construyendo, ¿no? Me desagrada el ruido del taladro, dicen, o el sonido que es el taladro, ¿no? Una valoración sensorial, ¿no? ¿No? Valoración sensorial. Si fuese música, nuevamente, por el contexto, si yo digo esa música me parece agradable, ¿no? Ese contexto deriva en dos tipos de valoración, ¿no? Una valoración en principio sensorial, pero también una valoración estética implícitamente hay, o sea, dos tipos de valores, ¿no? Por el contexto ¿no? de la situación, bueno, dos cosas, ¿no? Es distinto a escuchar la bulla del taladro, pues, ya dos cosas, ¿no? O lo mismo, ¿no? Cuando decimos, ese cuadro, esa obra de arte me gusta.
Ya, me gusta porque por ahí causa cierto placer a los sentidos, ¿no? Una parte sensorial, pero también porque tiene sus valores estéticos, ¿no? Entonces, apreciar una obra de arte, escuchar música, en principio hay lo sensorial, pero también lo estético, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo, ya al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. Finalmente tenemos los valores vitales. Los valores vitales. Bueno, los valores vitales se refieren a la vida, pues, ¿no? La palabra latina vida, en griego es bio, ¿no? Vida, se refieren a la vida y la salud, ¿no? A la vida y la salud, ¿no? Salubre, insalubre. Mm, Decimos ahí, es muy insalubre que haya basura en la calle, ¿no? La gente tiene la costumbre de botar, no, no solamente botar basura, se debería seleccionar, ¿no? Se mezcla la basura. Todavía nosotros no estamos en eso de seleccionar, ¿no? Porque el cartón se reutiliza, incluso el plástico se reutiliza. Lo orgánico se puede compostar, ¿no? Pero no tenemos esa costumbre, juntamos todo, ¿no? Los europeos producen bastante ropa. Yo me figuro que podría haber algún proceso, se podría inventar para reutilizar todo eso que producen ahí en ropa, pero no hacen eso, ¿no? Buscan un sitio donde botar la basura siempre, ¿no? Normalmente es un país, creo que lejos de Europa, ¿no? África, no sé dónde lo llevarán, pues, ¿no? Pero se genera basura constantemente. Bueno, los humanos tenemos eso, pues, la insalubridad, ¿no? Salubre, insalubre. O referidos también a a la salud, a la vitalidad, ¿no? Hay personas, ¿no? Que son de edad avanzada, bueno, caminan todos los días, ¿no? Tienen 90 años, bueno, el actor y director Clint Eastwood, por ejemplo, está totalmente activo, ¿no? Tiene más de 90 años, 91 creo que tiene. Es una persona vital o una persona fuerte, ¿no? Ya, fuerte, débil son valores vitales. Fuerte, débil, ¿no? Ya, fuerte, débil. Bueno, algunas personas sí, pues no pasa que viven hasta más de 100 y siguen activas todavía. Ya, siguen activas, ¿no? Ya, siguen activas. Bueno, mi abuelo dice que vivió más de 100 años, ¿no? Eh, ya, bueno, yo le creo a mi papá, pues, que ya tiene casi 90 también sigue andando tranquilamente, aunque lento, ¿no? Por la calle se va. Bueno, eso, ¿no? Fuerte, débil, salubre, insalubre son valores vitales, vitales. Vamos a pasar a lo siguiente. El acto valorativo. Y hemos dicho que el acto valorativo, bueno, nosotros constantemente estamos valorando, pues, ¿no? Constantemente valoramos, ¿no? Valoramos, ¿no? Valoramos una película, música, comida, una acción, etcétera, ¿no? Constantemente lo estamos haciendo, ¿no? El acto valorativo en sí es la acción de valorar, ¿no? Es simplemente la acción de valorar algo, ¿no? La acción de valorar, valga la redundancia, el objeto valorativo. Ahora, el objeto valorado, bueno, es una diversidad de cosas, ¿no? Como ya se ha comentado. Ahora, dentro de esa acción de valorar hay cuatro elementos. Tenemos cuatro elementos. Tenemos cuatro elementos. Ya tenemos cuatro elementos. Primero está el sujeto que valora, pues, ¿no? Primero está el sujeto que valora. El sujeto que valora. El sujeto que valora. Me olvido prender la luz. Se calor. Ya, el sujeto que valora está primero, ¿no? El segundo elemento es el objeto valorado. ¿Ya? El objeto valorado. El objeto valorado, ¿no? El objeto valorado. Y ya hemos dicho que el objeto valorado es una diversidad de cosas. El objeto valorado puede ser un objeto en sí, ¿no? Por ejemplo, una pintura, una escultura, puede ser un animal, ¿no? Un gato, por ejemplo, es susceptible de valorar, ¿no? Una planta, ¿no? Hay plantas exóticas, ¿no? Que tienen flores exóticas. Hay plantitas bastante exóticas, ¿no? Hay plantitas que comen insectos ahí que se usan de adorno, ¿no? Ya, una persona es susceptible, es un objeto de valoración, la acción de una persona, la acción personal o social, ¿no? Igual, ¿no? Acción cuando roba o cuando es solidario,
¿no? Las ideas, los conocimientos también, pues, ¿no? Hemos visto que, decir un conocimiento, ¿no? La Luna es un satélite natural, bueno, es verdadero, decimos, ¿no? Entonces es susceptible de valoración, valoración. El tercer elemento es la cualidad, y la cualidad está asociada al concepto de polaridad, ¿no? De polaridad, porque esto que resaltamos ¿no? Del objeto valorado implica aceptación o rechazo, ¿no? Aceptación cuando decimos esta comida me gusta, me agrada, ¿no? O rechazo cuando decimos esta comida no me gusta, me desagrada, ¿ya? Me desagrada. Eh, ya, entonces ahí hay aceptación o rechazo, ¿no? Aceptación o rechazo. Entonces, esta cualidad implícitamente está relacionada con el antagonismo de los valores, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo agradable, desagradable, etcétera. Y el cuarto elemento es el juicio axiológico, que es el juicio que les interesa a los, que le interesa la axiología, ¿no? En este caso, bueno, está una frase figurativa, ¿no? Figurativa, que sería poco comprensible para alguien que está aprendiendo el castellano, ¿no? El mundo está de cabeza. Claro, es una frase figurativa porque el valor no aparece ahí, incluso no aparece mencionado, pues. El mundo está mal, quiere decir, ¿no? Está mal. El mundo está mal por diversas cosas, pues, diversas cosas. Pero a mí lo que me parece más grave, ¿no? Respecto del mundo son las mal llamadas armas nucleares, ¿no? Armas nucleares. Por ahí lo obtuvieron, aunque no causa tanto temor entre los indios. Bueno, los indios tienen la tecnología nuclear, ¿ya? Bueno, varios físicos indios parece ser que trabajaban, ¿no? Con algunas entidades americanas, bueno, han aprendido de ahí, pues. Y bueno, se llevaron la tecnología en su momento, ya hace bastante tiempo, ya tiene décadas el asunto, ¿no? No se sabe si se vendió el kit que estaba en unos discos. El asunto es que luego lo llamaron bomba nacional, pues, ¿no? No sé, pues a esa cultura, pues, ¿no? De sentirse seguros con cosas nucleares, ¿no? ¿No? Otro tanto, por ejemplo, casi monarca Kim, ¿no? Kim Il-sung, en Corea del Norte, ¿no? Igual, ¿no? Con gran alegría, ¿no? La bomba, dice, ¿no? No sabe que si manda una bomba a Corea del Sur, la radiación va a volver, bueno, se regresa a Corea del Norte. Pues no sé, la radiación no se queda en un sitio, se mueve, se desplaza. Cuando hubo lo del accidente en Chernóbil, por ejemplo, en Ucrania, la radiación no se quedó ahí. Claro, llega empobrecidamente conforme se va disipando, ¿no? Pero llegó hasta el mismo centro de Europa y un poquito más allá, ¿no? Un poquito más allá. O sea, no es que la radiación se vaya a quedar en un sitio, pues. Yo he visto por ahí internet, ¿no? Dice, Putin ya está amenazando con bombardear Norteamérica, ¿no? Y hay varios mexicanos aplaudiendo, ¿no? Bravo, bien Putin, hazlo. Dice, pues la radiación lo primero que va a matar en su camino, aparte de americanos, es a los mexicanos. Somos así de irracionales. O sea, es porque me desagrada, ¿no? El imperialismo gringo ya que desaparezca con radiación. Pero sí, el mexicano no está tomando en cuenta, pues, que la radiación nunca se queda en un sitio. En sí, en teoría, una generalización del uso, o un uso masivo así de armas en una probable guerra, sí. Lo más probable es que mate el ecosistema, ¿no? Y una parte del ecosistema dañado puede implicar la muerte de toda la vida, ¿no? De toda la vida, ¿no? Entonces no se entiende ese tipo de discurso, pues, ¿no? Ucrania, que era antes una potencia nuclear, bueno, se desarmó, ¿no? En lo que era la apertura de los rusos, ¿no? Bueno, ya estaba desapareciendo la Unión Soviética, por ahí le devolvieron Crimea, ¿no? Ahí estaban Yeltsin, poner la época ya ¿no? De abrirnos democráticamente al concepto de democracia occidental, ¿no? Había eso, y la autonomía de ciertos, ¿no? Estados de la ex Unión Soviética, como Ucrania fue el caso, ¿no? Y luego, bueno, apareció Putin, pues, ¿no? Y está casi 30 años en el poder, ¿no? Con un intermediario, bueno, tuvo un títere un tiempo que estuvo 6 años, me parece, ¿no? Era el mismo Putin bueno, lo que pasa acá algo parecido, ¿no? Tenemos un presidente, pero detrás está la señora Kai, ¿no? Algo parecido, ¿no? Controlando el Congreso, todo, ¿no?
¿ya? El Poder Judicial también, ¿no? Ya, algo parecido, no, algo peor todavía, ya, ¿no? En Rusia es peor todavía, ¿no? Eh, es que en Oriente es un tanto distinta la democracia como se ve en Occidente. Cuando ahí aparece un dictador es muy bueno, ¿no? Lukashenko, por ejemplo, ¿no? Lukashenko en Oriente, ¿no? Y no vamos a Medio Oriente igual, ¿no? Bashar al-Assad es otro dictador igual, ¿no? Muy oriental es eso de la dictadura ahí. Ya bueno, a Putin ya está, bueno, ha cambiado las leyes para morir en el poder. Bueno, él desconoce todos esos tratados, ¿no? Lo de Crimea, ¿no? Desconoce todo y con sus pretextos, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Ha pasado lo que ha pasado. El pretexto ahí era que Ucrania quería pertenecer a la OTAN, ¿no? Entonces van a decir ahí van a estar los de la OTAN con sus armamentos ahí en la misma frontera, ¿no? Pero eso lo podían ver fácilmente, ¿no? Si pasaba eso, bueno, se comprendía, ¿no? Que hubiese movilización en la frontera, ¿no? Pero si no pasa, no tiene mucho sentido, pero bueno. Ya, entonces por ese asunto, dicen, por ese y otras cosas más, ¿no? Otro tanto que en Medio Oriente siempre ha habido guerra, ¿no? Siempre ha habido guerra en Yemen, por ejemplo, ¿no? Entre los hutis, ¿no? Contra el gobierno y los hutis contra Arabia Saudita y ahora los hutis contra, ¿no? En la mala idea del panarabismo, ¿no? Tienen la idea del panarabismo que ha desarrollado los fundamentalismos, ¿no? Básicamente es matar judíos, pues. Esa es la idea, desaparecer al Estado de Israel, ese es el panarabismo, pues. Ya algo de eso hay ahorita entre los hutis, ¿no? Pero bueno, ya, ellos siempre han estado en guerra en sí, ¿no? Siempre han estado en guerra. Ya el mundo está de cabeza, el mundo está mal, dice, ¿no? El mundo está mal. Bueno, hemos dicho que los juicios que le interesan a la axiología son los juicios axiológicos, pues, ¿no? O juicios de valor. Entonces, hay que saber distinguirlos, hay que saber distinguir, o hay que ejercitarnos en distinguir qué cosas son los juicios axiológicos de los juicios ontológicos o de ser, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo distinguirlos? Los juicios ontológicos simplemente se refieren cosas objetivas de la realidad, cosas objetivas o concretas de la realidad, o características de la realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Perú, Lima es la capital del Perú, es una cosa concreta, real, ¿no? O el Perú está en Sudamérica, ¿ya? Cosas concretas, ¿no? O la mesa es de madera, ¿no? Si fuera de madera, si fuera de madera. Ahora, si yo me voy a un objeto común, ¿no? En aulas, que es la pizarra, pongamos que es una pizarra grande, que es lo que normalmente hay, bueno, en la academia, ¿no? Una pizarra blanca y grande, ¿no? Y rectangular, ¿ya? Entonces, si yo digo la pizarra es grande, ¿no? No es una valoración, verdaderamente si es grande, pues. No tiene sus 5 metros, sus 6 metros, bueno, es grande, ¿no? O por ahí, o 4 metros, no sé, no le medio. O sea, es una pizarra grande, ¿no? Es una pizarra grande. La pizarra es blanca, tampoco es una valoración, pues, sí, pero blanco, negro, no, pues, ¿no? ¿La pizarra acaso es verde? No es verde, es blanca. La pizarra es rectangular, una característica concreta de la pizarra, ¿no? O la pizarra es triangular, no es triangular, es blanca, es rectangular y es grande. Entonces, ahí estoy haciendo juicios ontológicos, no estoy valorando. Valoraría si yo dijera, ¿no? La pizarra es, la pizarra es útil, claro, y si se rompiera es inútil, pues, ¿no? La pizarra es útil. Y si yo dijera, em, la pizarra es agradable o bonita, bueno, también estaría haciendo una valoración, ¿no? Entre sensorial y estética inclusive, ¿no? Porque ahora último, desde los 60 por ahí ha ido apareciendo estos artistas de lo cotidiano, ¿no? En el Museo de Arte, en las exposiciones de arte moderno, se toman en consideración los objetos cotidianos, ¿no? Y esto ya venía desde la época del arte deco, el arte decorativo, ¿no? Claro, hay estética en en un ventanal, en un jarrón, en un plato, en una mesa.
¿no? Entonces ya hay ese sentido. Entonces, exagerando ese asunto de, ¿no? de los objetos cotidianos, por ahí un artista francés, no sé, Marcel Duchamp, me parece, puso un water en una exposición, no un objeto cotidiano. Claro, la exposición era, claro, quería un objeto blanco, pues, ¿no? Cotidiano ahí, ¿no? Tiene su estética, decía. Pusieron en la exposición. Ahí ya. Bueno, ya, entonces, si yo digo la pizarra es agradable, ¿no? Es una valoración que va entre lo sensorial y lo estético, ¿no? Lo sensorial y lo estético, ¿no? Ambas cosas, ¿ya? Lo sensorial y lo estético. Habría que ver si, cómo está planteada la pregunta, ¿no? Y las respuestas también, ¿no? Pero en este caso, si yo digo la pizarra es útil, la pizarra es agradable, bueno, ya ahí sí estoy haciendo un juicio axiológico, un juicio de valor, ¿no? Y hemos dicho que los juicios de valor o axiológicos les interesa, bueno, es lo que le interesa a la axiología, pues, a la axiología. Ya, ahora vamos a hablar sobre la fundamentación de los juicios de valor. Esto tiene que ver, como ya dijimos al comienzo, ¿no? Los valores o son algo que están en los objetos, en la realidad concreta, en la naturaleza, ¿no? Las posiciones objetivistas, el juicio objetivista. O los valores son algo que están en mi cabeza, en mi mente, en mis deseos, en mi subjetividad, ¿no? Ahí decimos que el valor es subjetivo, el juicio de valor es subjetivo, ¿no? Subjetivo. Tiene que ver mucho con la naturaleza del valor. O es objetivo o es subjetivo. Ahora, dentro de esas posiciones, bueno, hay un conjunto, ¿no? Hay un conjunto de valores, de corrientes subjetivistas y de corrientes objetivistas. Ahora, en el caso del objetivismo, claro, yo puedo decir, ¿no? Puedo decir, el bus es útil porque me sirve para transportarme. Ya, ahí está el valor, en el bus. Si el bus, como está el valor ahí, si el bus se malogra, yo digo, ese bus es inútil, ¿no? O no, ese bus es inútil. ¿Ya? Ahí está. Entonces, el valor está en el mismo objeto. Para el materialismo histórico y dialéctico, como el caso de Walter Benjamin decía, en los valores estéticos están en los objetos de arte. Bueno, en concreto, para todas esas corrientes materialistas son objetivistas, los valores, el valor está en la realidad material, ¿no? Bueno, en este caso en la obra de arte, dice. Ya, ahí está, ¿no? Un subjetivista diría lo contrario, ¿no? El valor de la obra estética está en mi apreciación. Bueno, ahora, eso por un lado. Y por el lado del subjetivismo, una característica por ahí bastante notoria es el hecho de que cuando se asume una posición subjetiva, van a aparecer hasta dos modos distintos de valorar, ¿no? Por ejemplo, en un plato de comida, ¿no? Esto me gusta, dice uno, y el otro dice no me gusta. Uno dice, esta música me gusta, el otro dice, esta música no me gusta, ¿no? Por ahí dice, ¿no? Uno dice, me gusta el rock, ¿no? Por ahí he escuchado a un niño, bueno, que no le gusta el rock, bueno, no sé qué cosa le he escuchado, bueno. Ay, es que es una valoración así de lo... El rock tiene una gran rama ahí, ¿no? Hay hasta de lo melódico hasta lo que llaman, bueno, ya por ahí, el punto en esa línea de música, lo más es el metal, ¿no? Pero incluso dentro del metal hay un metal melódico, ¿no? Tipo melódico, ¿no? Se cantan baladas en el metal mismo, sí hay, ya, pero bueno, ¿no? Ya. Entonces, un mismo objeto de valor, ¿no? A uno le gusta, al otro no le gusta, pues, ¿no? Entonces ahí se ve que el valor no está en el objeto o no está saliendo del objeto, sino de la subjetividad de la persona, ¿no? De los deseos, ¿no? De la persona, de la mente de la persona. Ya, entonces, primero vamos a ver las posiciones subjetivistas, la valoración subjetiva, el valor subjetivo. La primera corriente que vamos a ver es el hedonismo, ¿no? El hedonismo. Hedoné es placer, ¿ya? Es placer, es placer. Eh, el placer es lo valioso, es lo bueno,
lo placentero es, lo placentero sería lo exacto, ¿no? Porque cuando dice el placer, mucha gente asocia a Epicuro de Samos con el placer por el placer, es decir, con el placer corporal. Y eso fue durante bastante tiempo, ¿no? Curiosamente, ¿no? Esa era una idea muy difundida, ¿no? Por ejemplo, ahí alguno que otro narrador hablaba de ser un cerdo de la piara de Epicuro, decía, ¿no? Claro, lo veían el placer por el placer, y eso no es exacto, pues, ¿no? No es nada exacto, ¿no? ¿Y por qué? El epicureísmo es una corriente materialista que rescató las teorías del atomismo, Leucipo, Demócrito, 100 años de que bueno, es una corriente materialista, o atea si se quiere, ¿no? Lo mismo que que el atomismo, pues, ¿no? 100 años de que habían desaparecido, rescata la física atomista Epicuro de Samos. Ahora, pero en esencia es una corriente moral. El epicureísmo, el cinismo, el estoicismo, el escepticismo, y ya en la época romana aparece el eclecticismo, son corrientes moralistas que surgen bajo la sombra moral de Sócrates. Se les llaman moralistas menores, ¿no? Sócrates es el padre del pensamiento moral. Plantea el ideal del hombre virtuoso, del hombre sabio y de la búsqueda del bien como una condición básica moral para poder vivir en la sociedad. Entonces, ellos hacen un eco de ese ideal del hombre virtuoso, el hombre sabio, que actúa conforme a la razón o sabiduría, como lo llamaba Sócrates. Entonces, todas las corrientes que aparecen, epicureísmo, cinismo, estoicos, coinciden en el asunto de la razón. El hombre sabio virtuoso es un ser que actúa conforme a la razón. Pero además también coinciden en el hecho de que cabe hablar de la felicidad individual. Entonces, ¿para qué yo busco el placer? Para ser feliz individualmente. Para ellos ya era imposible la felicidad de la polis. Estaba en decadencia, entre otras cosas, por la invasión de los macedonios en el siglo IV. Entonces no cabe hablar de la felicidad del grupo humano, sino de cada individuo. Eso es lo que vamos a buscar. Bueno, eso es lo que buscaban todas las corrientes moralistas que van a aparecer. Bueno, en algún caso como el de Antístenes de los cínicos, él sí conoce a Sócrates. En el caso de Epicuro, no, él se educa con un discípulo de Sócrates. Entonces, ¿qué cosa es lo valioso para el hedonismo? ¿No? El placer y huir del dolor, ¿no? Eso no, la traducción no es exacta, la aponía. Aponía también es no solamente evitar el dolor, sino también evitar los problemas, ¿no? Evitar los problemas. Por ahí, cuando alguien corta la amistad, ¿no? Con una persona que, ¿no? Que en realidad, ¿no? Piensa que no es, ¿no? Te trae más problemas que beneficios, bueno. Es evitar problemas es también aponía, ¿no? Entonces, aponía es un concepto amplio. Y el concepto de placer es un placer medido por la razón. Bueno, la razón calcula, dice, tampoco es exacta la traducción. La razón mide el placer. ¿Y por qué dice esto Epicuro? Porque Epicuro distingue entre los placeres del cuerpo y los placeres del intelecto o alma. El alma entendida como la psique, ¿no? No como una entidad metafísica. Claro, están los placeres del intelecto, la razón o el alma y los placeres del cuerpo. Dice. Los placeres del cuerpo son inferiores porque duran poco, duran poco. En cambio, los placeres del intelecto, pues placeres del cuerpo como beber un vaso de vino, pues. Y los placeres del intelecto son superiores porque te acompañan, son duraderos, te acompañan toda la vida. Dice. Ya saber leer, por ejemplo, ¿no? Practicar ajedrez o pensar, reflexionar, escribir sobre lo que uno piensa. Y esos placeres te acompañan siempre, son duraderos. Entonces, no es que yo voy a desdeñar los placeres del cuerpo, ¿no? Sino que la razón, ¿qué cosa te va a decir? Una suerte de equilibrio entre ambos, pues, ¿no? No exagerar los placeres del cuerpo, es lo que diría Epicuro. O sea, no es lo que mucha gente pensaba, ¿no? Y yo he visto ahí, no es el placer por el placer. El placer del cuerpo sí, pero hasta cierto punto. ¿No? Y lo otro también, las dos cosas coexisten ahí, ¿no? Entonces la razón es la que te va a decir, ¿no? Cómo te debes comportar. Dice.
¿Ya? Eso plantea el epicureísmo. En realidad no solamente el epicureísmo, sino ya hemos dicho, todas las corrientes practican el ideal del hombre virtuoso o sabio, ¿no? Que son básicamente, actúan conforme a la razón. En lo que sí van a variar es en lo que es el bien, pues, ¿no? El bien o lo valioso para el hedonismo, para Epicuro, era lo placentero, evitar los problemas. Eso era el bien o lo valioso, pues, ¿no? Lo valioso, ¿ya? Ahora bien, em, es un criterio subjetivo, ¿no? Es un criterio subjetivo porque a unos le puede causar, ¿no? Puede resultar agradable, placentero, ¿no? Escuchar cierto tipo de música y a otros no. Dice. Simplemente no me gusta esa música, ¿no? ¿No? Algunos le gusta mucho la música de Bad Bunny, no sé qué cosa le verán, pero bueno. Ya, otro dice, no escucho esa tontería, dice. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, ahí se ve la subjetividad. Luego tenemos el eudemonismo. Eudemonía no quiere decir demonio, no tiene nada que ver en realidad, simplemente significa felicidad. ¿Ya? Felicidad. Ahora, ¿a qué felicidad se refiere Aristóteles? Se refiere a la felicidad de toda la polis, ¿no? Toda la polis. ¿Y qué sociedad es la más feliz? Pues, aquí la felicidad de la polis es el bien supremo, es la meta de la sociedad. Claro, ese es el concepto de bien, ¿no? Entonces, eso es lo valioso o lo bueno, ¿no? Tanto de asociar lo valioso con lo bueno, ¿no? Es que tienen que ver mucho con el pensamiento moral de Epicuro, bueno, en este caso de Aristóteles, ¿no? También aparece el concepto de felicidad. Pero aquí habla de la felicidad de un grupo humano, ¿no? En cambio, Epicuro y los otros moralistas hablan del individuo, ¿no? Ahora, ¿y cómo es que la sociedad, la polis, puede alcanzar finalmente la felicidad? Bueno, cultivando la dianoesis, el pensamiento discursivo, la razón en acción, o las virtudes dianoéticas, ¿no? Las virtudes dianoéticas o virtudes del intelecto, eh, la sabiduría, la inteligencia y la prudencia que está ahí, ¿no? Bueno, han puesto la prudencia ahí, ¿no? Y te lleva a la felicidad, dice. Bueno, la prudencia es un valor de una virtud dianoética, pues, ¿no? Sabiduría, inteligencia y prudencia son las virtudes dianoéticas. Ya, bueno, ahí he mencionado la prudencia ahí. Ahora, pero las virtudes dianoéticas o la dianoesis en sí, ¿no? Que tiene esas virtudes, no solamente te encaminan directamente a la felicidad, en realidad encaminan al hombre hacia la vida moral correcta también, ¿no? Que eso ya se va a ver en ética, ¿no? La sabiduría, la inteligencia, la prudencia encaminan al hombre al punto medio, donde están los valores morales correctos, dice, ¿no? Las virtudes morales correctas, ¿no? O la vida moral adecuada en la polis. ¿Ya? Ahí están las virtudes dianoéticas, ¿no? Las virtudes dianoéticas, sabiduría, inteligencia, bueno, está la prudencia, la prudencia. ¿Ya? Entonces, ese es el medio para alcanzar, ¿no? Para alcanzar, claro, dice delibera, ¿no? En realidad es yo voy a hacer esto, otro, ¿cómo lo hago? Bueno, primero, actuando con sabiduría, con inteligencia, pero sobre todo con prudencia, dice, ¿no? Entonces, con eso todo puedo deliberar, ¿no? Con esas tres virtudes. ¿Sí? Ahora, ese punto se va a volver a ver cuando se vea ética, pero ahí está, ¿no? Entonces, las virtudes dianoéticas te encaminan a la vida moral correcta, te encaminan a la felicidad, a la felicidad. La felicidad de la polis, de todo el grupo, ¿no? Luego tenemos el utilitarismo. Eh, el utilitarismo es una corriente moral, se asume como una corriente moral, ¿no? Para ellos, lo valioso o lo bueno es lo mismo, ¿no? Nuevamente lo mismo, la misma asociación, ¿no? Lo valioso, lo bueno, es lo útil, ¿no? Lo útil o que lo que te da bienestar. Ahora, aquí se asocia lo bueno, lo útil, es la felicidad de muchas personas. O el mayor beneficio, dicen algunos, ¿no? El mayor beneficio, la felicidad de muchos, la felicidad de una mayoría. Aparece nuevamente el criterio subjetivo de felicidad.
Es para muchos. Sin embargo, Mill decía, John Stuart Mill decía que esta felicidad es para todos, ¿no? Eso es más poético, más para la escritura. En realidad no se da eso, ¿no? La felicidad que se deriva del pensamiento utilitarista es siempre para una mayoría o para muchos. Es la máxima felicidad, el mayor beneficio, pero para muchos. Nunca es para todos. Entonces, para ellos lo bueno es lo útil o lo que te da bienestar o lo que finalmente te lleva a la felicidad. Pero esa felicidad, ese bienestar nunca es para todos, es para una mayoría, siempre se resalta el hecho para una mayoría. Entonces, para Epicuro habla de la felicidad individual, para Aristóteles sí te plantea en concreto felicidad de toda la polis, en este caso la felicidad de un grupo de personas, de una mayoría, una muchedumbre. Tiene un par gemelo el utilitarismo que es el pragmatismo, ¿no? Que se va a ver cuando se vea corrientes de la verdad. El pragmatismo, el mismo concepto de utilidad, pero el pragmatismo que es americano, ¿no? Que es americano, te plantea que lo útil es lo verdadero. O sea, no dice ya es lo verdadero. Dice. En cambio, Mill dice lo útil es lo bueno o lo valioso. En cambio, los pragmáticos dicen lo útil es lo verdadero. Lo verdadero, claro, es que los pragmáticos se asumen como una corriente del conocimiento, ¿no? En cambio, el utilitarismo es una corriente moral que se opone al individualismo que había en el planteamiento liberal de Locke. Básicamente es eso. Pero eh, los que se guían por el pensamiento pragmático, ¿no? Que son muchas culturas de Occidente, bueno, incluso los mismos rusos, ¿ah? Bueno, los mismos rusos y los mismos chinos tienen una parte pragmática. Siempre están buscando el mayor beneficio, pero el mayor beneficio para los suyos, ¿no? Entonces, cuando los chinos explotan el litio, por ejemplo, de los argentinos a precio barato, ¿no? Que también nos ven a nosotros a precio barato, ¿no? O sea, eh, todo el mundo que puede explotar un recurso a precio barato se beneficia, ¿no? Mucho beneficio para ellos, bueno, es pragmático, pues, ¿no? Uno puede decir que los americanos no, los chinos son iguales. Ya, igual, bueno, aquí creo que depredan, bueno, no solamente los chinos, los recursos de peces. Pero hay un punto en el pragmatismo en que se encuentra con la moral, ¿no? Cuando ve el asunto de la política, cuando ve el asunto de las leyes en su país, ¿no? Ahí aparece el tema de la ética como un presupuesto teórico, ¿no? Ahí se dan la mano con el utilitarismo. O sea, hay un punto de encuentro ahí, ¿no? Aunque ellos tratan de distinguirse, ¿no? Pero en realidad tienen ese punto de encuentro. El pragmatismo por lo general no manifiesta una política del ocultamiento, pues, ¿no? No es como dicen los líderes religiosos dirán, no, nosotros no mandamos a Hezbollah, ¿no? En el Líbano, que debería ser una nación cristiana, ¿no? Pero por estos avatares impulsados primero por los turcos, luego por los ingleses, hay una gran parte de musulmanes en el Líbano, en la parte sur, que es donde está fuerte Hezbollah. Pues nosotros no lo mandamos, dicen. El pragmatismo no es así, ¿no? Entonces, a Trump cuando le preguntan, ¿usted ordenó la ejecución de Soleimani ahí fuera de Irán? Sí, dice, bueno, Soleimani era un general que es pro del la teocracia iraní, bueno, es iraní, y estaba fomentando una guerra en Medio Oriente que sí iba a echar abajo todo lo que, bueno, lo que se estaba estableciendo en el norte de Irak, bueno, la parte de los kurdos, ¿no? Bueno, simplemente lo eliminaron. Y Trump simplemente dijo, sí, yo lo ordené, dijo. Y por este motivo y este otro. Ya. Eso es el pragmatismo, ¿no? Había que hacerlo porque una gran guerra iba a tener muchísima más muerte. Decía. Ya, ese es el pensamiento pragmático. Ahora, luego está el emotivismo. En este caso, en el emotivismo, lo que le da valor a las cosas es la emoción humana o las emociones humanas, las emociones de las personas. ¿Dónde se ve esto, por ejemplo, un caso concreto, ¿no? Dice, en las subastas ¿no? Que hay en las casas de subastas, se subastan a veces ropa, pues ropa de actores famosos, ¿no? De por ahí Marilyn Monroe, Presley, ¿no? Ropa que pasa incluso el valor de del millón de dólares, ¿no? O de repente hasta más. O pañuelos incluso, ¿no? Que pueden valer $1, pues, ¿no? Lo venden pues caro, ¿no? Porque lo ha usado un artista tal, dice, certificado todavía, ¿no? Y entonces el que compra ese tipo de artículos
para él es valioso, ¿no? Paga esa cifra enorme, ¿no? Y busca persuadir o convencer a los otros que este objeto es valioso, ¿ya? Y bueno, hay un mercado para eso, ¿no? Sí se comercializa eso, ¿ya? La ropa, ¿no? La ropa usada por los artistas, la gente famosa. Ya, aunque también he visto subasta de manuscritos, o sea, que se han vendido caro, ¿no? Por ejemplo, papeles de apuntes de Einstein. Claro, ahí el valor para un físico, los apuntes de Einstein tienen el valor cognoscitivo, ¿no? Tiene un valor de conocimiento, lo que hay ahí, ¿no? Pero para un coleccionista le da otro valor a eso, ¿no? El valor del objeto del papel, ¿no? Vale tanto, dice, ¿no? Vale un montón de plata, ¿no? Bueno, y hay una discusión ahí. Ya, entonces lo que le da valor a las cosas son los valores, ¿no? Son las emociones, dice Alfred Ayer, ¿ya? Alfred Ayer. Luego tenemos las corrientes objetivistas. Ahora, dentro de lo que se viene a llamar naturalismo, están un conglomerado de corrientes materialistas. Está el positivismo, está el empirismo, está el materialismo dialéctico, y en el siglo XX está el neoempirismo, la filosofía analítica. Bueno, ahí está Herbert Spencer, ¿no? El positivista. ¿Dónde está el valor o lo valioso? Está en la realidad material, en la naturaleza, como dicen los positivistas, en el objeto material, como dice el materialismo dialéctico e histórico, ¿no? O en las acciones concretas, ¿no? Están los valores morales, dicen los analíticos. Entonces, en el mundo concreto objetivo, ahí está el valor o lo valioso, dice. ¿Ya? No están los valores como unas entidades ideales, ¿no? Es por eso que dijimos que, bueno, al menos en la enciclopedia Oxford ni se menciona axiología, ¿no? No lo consideran como entidades ideales. Ya, eso es lo que pasa. Entonces, esa es la posición del naturalismo, ¿no? Ahora, la curiosidad aquí viene por la parte del idealismo objetivo. ¿Por qué Platón, siendo un metafísico, un idealista, aparece aquí? Ya, esto pasa por una cosa. Para Platón existen dos mundos, ¿no? Dos mundos. Este mundo, que es el mundo físico o aparente, y está el otro mundo, que es que es el mundo de las ideas, o mundo real le llaman, ¿no? Las ideas son los objetos reales para Platón. Por lo tanto, los valores que son entidades ideales son objetos reales. Lo bello, lo justo, lo bueno son objetos reales, ¿ya? Son objetos reales, ¿ya? Entonces, como son objetos reales, no están en la cabeza de las personas, pues no están en la mente, en la subjetividad de las personas. Tienen una realidad trascendental propia. Por eso es que aparecen aquí dentro del objetivismo. O sea, son objetos reales, existen independientemente de las personas, son trascendentales. Max Scheler va a asumir una posición parecida a la de Platón. Claro, nada más que en este caso, Max Scheler, ni luego Nicolai Hartmann tampoco, ni tampoco luego Dietrich von Hildebrand, que también habla en el mismo tono, que es algo interesante su libro sobre ética, igual, ¿no? No, los valores, ¿no? Los valores son entidades trascendentales, son entidades ideales, ¿no? Ese es el concepto que van a tomar, ¿no? Pero parten del planteamiento platónico. Nada más que ni Max Scheler, ni Hartmann, ni siquiera Dietrich von Hildebrand, bueno, ellos simplemente van a decir que las ideas son entidades, perdón, los valores son seres ideales, ¿no? Entidades ideales, trascendentales. ¿Ya? Ese es el asunto con ellos, ¿no? Con ellos, con estos teóricos de la ética, ¿ya? De la ética. Claro, lo de Scheler se parece a lo de Platón, pero no es igual, ¿no? No es igual. ¿Ya? Sí habla de objetos trascendentales, ¿no? Claro, como los números, dice, ¿no? Los números también son objetos ideales trascendentales, ¿no? Igual son los valores, dice Max Scheler. Ya, igual, dice, ¿no? Ya, igual. Voy a abrir el chat. Estas son las claves. En la lectura, bueno, hay algo de Stuart Mill que por ahí se comentó, ¿no? Para él, bueno, lo que se busca es la felicidad de toda la humanidad, pero ya hemos dicho que eso, en el caso ¿no? En el caso eh, ya. Ya, de repente alguna pregunta,
Bueno, voy a poner los nombrecitos ahí que he citado, ya ¿no? De Max Scheler sobre todo, ¿no? De nuevo, aunque yo creo que, bueno, vamos a ponerlo todo, siempre. A ver, tapando las claves. Oh, bueno, se tapa, bueno, ya no importa. Ya el pragmatismo, a ver, me voy escribiendo acá. El pragmatismo es una corriente del conocimiento. En cambio, el utilitarismo es una corriente moral. Dice lo útil es lo bueno y lo valioso al mismo tiempo, ¿no? Para el utilitarismo. Pero para el pragmatismo lo útil es lo verdadero. Ahora, sobre el pragmatismo se va a hablar algo en teorías de la verdad. Es lo verdadero, dice. No dicen que sea lo útil, sea lo bueno, sino lo verdadero, dice. Es una corriente del conocimiento, ¿no? Ahora, el utilitarismo es inglés y el pragmatismo es americano, ¿no? Es americano. Surge mucho después, pues, ¿no? Surge, borro esto, no vaya, a ver, un ratito, ¿dónde está? Ay, ay, Dios, he borrado esto. Ah, acá está, pensé que había salido. Ya, voy a apuntar aquí los nombres estos, primero el de Max Scheler, ¿no? El que es afín, siempre remarcarlo, Scheler, Nicolai. Ya, ahí están los nombrecitos. Ya, ahora vamos a volver a las claves aquí. Ya, ahora sí. Ya está. Bueno, esos son los nombres, ¿no? Los tres han hecho tratados sobre ética, aunque el de Hildebrand, bueno, la misma línea, ¿no? De tomar a los valores como entidades ideales trascendentales. Ya, los tres, ¿no? El estudio más pormenorizado sobre entidades, bueno, lo hace Harman. Harman, bueno, aparte tiene un libro de ética, lo mismo que Scheller y lo mismo que de Hildebrand. Lo que pasa con Hildebrand, pues se le menciona poco porque mezcla un poco el tema de la ética, los valores con el asunto de la religión católica. Ya, solamente se le menciona poco, ¿no? Pero buen argumentadores. Ya, de repente alguna pregunta más ya para ir terminando. Si no, ya nos estaremos viendo en la siguiente clase. Ya, la siguiente clase. Ya, si no hay alguna pregunta, ya nos estaremos viendo. Pues voy a ir cerrando esto. Nos vemos entonces la siguiente clase. Ya, hasta luego, cuídense. Voy a ir cerrando.